experimentando, se sigue discutiendo a cada instante en los discursos, reproches y réplicas, y se quiere construir escenarios que nunca hubieron o exhibir asuntos que nunca se dieron como realidades que precisamente no procuraron la crisis que estamos viviendo, sino que más bien se cuidaron de esta crisis, y eso es bastante complicado de asimilar. La dureza con que se tratan estas crisis y la réplica permanente de que si hubiera con moneda nacional una crisis de esta naturaleza, las cosas serían mucho mejores. Y entonces lo único que habría es que devaluar y devaluar y devaluar, y eso no es tampoco una certeza, y los técnicos saben perfectamente. Entonces yo quiero que ustedes me permitan que Cordes elabore. No ha sido consultado por la revista, ya lo harán en algún momento. Economista Hidalgo, que usted nos diga quién podrá defendernos como le hacen decir al señor Guillermo Lasso. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Economía lenta, menos trabajo, menos ingresos, impacto serio en el tablero político a puertas del año electoral. 6 actores comparten su receta para salir de la crisis. Pero sí, el señor Lasso dice hay que repotenciar el motor privado. ¿Usted qué podría manifestarnos, señor economista José Hidalgo, director general de Cordes? Bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, en primer lugar hay que tener claro que el origen de la grave situación económica que atraviesa el país, si bien el disparador es la caída del precio del petróleo, no está generado por ese factor que afecta también a otros países de la región como Colombia, en el caso de Chile, por ejemplo, en el cobre, y que van a crecer a tasas positivas en torno al 2,3%, mientras que el Ecuador este año se puede contraer. El problema puntual con la economía ecuatoriana y que está caricaturizado en el caso de Venezuela es la dependencia que la economía ha ido generando hacia el gasto público. Entonces, lo que dice el señor Lasso en vistazo, yo estoy de acuerdo en que hay que repotenciar el sector privado, porque si el Ecuador va a sufrir un remesón tan fuerte este año, es justamente porque el gasto público ha venido siendo el que impulsa el crecimiento en los últimos años. Y eso se ve en que cuando cae el precio del petróleo, por ejemplo, en el año 2009, la economía ecuatoriana creció apenas 0,6%. Este año que vuelve a caer el precio del petróleo, la economía ecuatoriana, en el mejor de los casos, diría yo, va a crecer 0,4% que proyecta el Banco Central. El Fondo Monetario habla de un decrecimiento de 0,6%, y eso se debe justamente a que el sector público en los últimos 2 años, de hecho, en 2013 y 2014, ya representó más de la mitad de la inversión total en la economía. Por lo tanto, un shock externo como la caída del precio del petróleo que afecta a los ingresos fiscales obliga al Estado a recortar gasto, como dijo el ministro, que han recortado 2.200 millones del presupuesto, principalmente en gasto de inversión. Pero cuando esa inversión en el país está dada principalmente por el Estado, entonces un recorte de esa magnitud, que además se va a profundizar porque el precio del petróleo no se va a recuperar en los próximos meses, contrae a la actividad en general y obviamente genera impactos en lo que más sienten los hogares, que es la generación de empleo. O sea, perdone la parte técnica, ¿cuáles fueron los equívocos del señor presidente de la República? Porque no hay cómo atribuirle ni al ministro que acaba de salir de nuestro estudio máster, ni a otros distinguidos miembros de su gabinete, porque es el señor presidente, el técnico, el bien instruido, el dueño casi de la verdad absoluta, y peor en un gobierno que él lo presida, con todo derecho, diría yo, ¿no? Pero el señor presidente se equivocó. ¿En qué? Especialmente en los tiempos. Los tiempos de reacción son totalmente retrasados. Yo diría que la falta de previsibilidad es lo que más podría culparse al presidente. ¿Por qué? Porque y falta de asesoría. Yo diría que de previsibilidad, porque se sabe que el petróleo y el resto de los commodities tienen ciclos. A veces suben el precio, a veces bajan el precio. El Ecuador ha venido enfrentando estos ciclos desde que en los años 70 se empezó a explotar el petróleo, y la verdad es que en estos años, en Cordes hicimos un cálculo, si es que entre 2010 y 2013
el gobierno hubiera respetado su propio presupuesto y hubiera ahorrado la diferencia entre el precio que se presupuestó y el precio que se obtuvo, el precio real, hubiera ahorrado en estos 4 años, 2010, 11, 12 y 13, 7.500 millones de dólares. Exactamente. ¿Sí? Eso por un lado, que es un colchón que habría permitido moderar un poco el impacto de la crisis que estamos viendo actualmente. Aunque naturalmente por el gasto dispendioso de algunos sectores, él necesitaba y requiere de más recursos. Sí, justamente. Pero imagínese, 7.000 millones hubiera sido, pero una gran maravilla para el país. 7 puntos del PIB, y además de esto hay que considerar también, tomando en cuenta las amenazas naturales que acechan también históricamente al Ecuador, que este gobierno no tomó en cuenta, y que podrían, a ver, le pongo un ejemplo. En el año 97-98, el fenómeno del Niño provocó daños en la infraestructura y en los sectores productivos del orden del 10% del PIB de ese año, de 1998. Hay que reconocer que el gobierno ha invertido en algunos proyectos multipropósito que podrían ayudar a moderar los impactos del fenómeno del Niño este año, que se espera que sea al menos tan fuerte como el del 97-98, pero un colchón de 7.500 millones hubiera ayudado a enfrentar esa situación. Y otro tema que también se puede hablar que es de imprevisibilidad de parte del gobierno, es recién ahora, a los casi 9 años de gestión, buscar al sector privado para que invierta en los sectores que ellos consideran prioritarios. ¿Por qué no se generó este tipo de confianza o hace unos 3 años, desde el principio? ¿Por qué se considera correcto ahora, por ejemplo, concesionar una carretera o que el sector privado compre gasolineras y no estuvo bien hace 8 años cuando el gobierno nadaba en dinero? Entonces yo creo que las dos principales reparos que se puede poner al gobierno actual, que no es culpable obviamente de la caída del precio del petróleo, es no haber preveído esa caída y haber hecho que la economía, el nivel de la actividad en general, dependa cada vez más del sector público y no del sector privado. El señor presidente, con todo respeto para él, señor general Moncayo, no fue muy humilde para recibir esta segunda parte de su desafío, de su compromiso. Hemos estado oyendo el mismo discurso, en fin, no está enseñando a la gente a cómo hay que uno asimilar y administrar una crisis, sino que se impone y cree que las reglas de juego que él experimentó con dinero va a poder hacerlas sin dinero, y ahí está equivocado del medio a la mitad. Pero aparte de eso, la humildad que yo les refiero, así como humildad, es saber reaccionar y actuar como debe uno actuar cuando se le fue la suerte, cuando no supo aprovechar, cuando se gastó de más, cuando por bien hacer, porque no todo lo que ha hecho el presidente de la República ha sido de mal o de mala fe. Ha tratado de hacer las cosas de la mejor manera, pero las hizo mal y él no sabe reconocer. Entonces, yo decía hace un momento, él no tuvo una asesoría porque no escuchaba. Tendría seguramente asesoría, pero él en materias fiscales, en materias petroleras, por ejemplo, de no haberse dado cuenta de que algo de esto iba a ocurrir y que era necesario construir un fondo de reserva para épocas de vacas flacas. Eso es elemental, pues, incluso para administrar una tienda, una bacería. Eso hacen los buenos barrieros, pues, no, que en Quito hay cualquier cantidad. Pero no estoy tratando de decir nada malo. Son equívocos y ahí le molesto con lo siguiente. ¿Qué puede hacer este momento como mejor contribución a la crisis del presidente Correa? Un gusto participar en este panel con tan apreciados amigos. Mire, Gonzalo, cuando yo salí del ejército en 1998, la situación del país era terriblemente crítica. Petróleo a $9, niño negociando la paz con Perú, guerra y todo eso, ¿no? Y usted después simplifica y dice que era el peor gobierno del mundo. Así no es la realidad. Así no es la realidad. Si le hubiéramos puesto al presidente Correa con toda su expertise en Carondelet, en esa época, el escenario sería de ver si podía o no sacar adelante al país. Ahora, claro, puede parecer hasta ingenuo
que uno hable bien de una, o no bien, pero ponga objetividad al análisis, ¿no es cierto? Hoy estamos en una crisis grave y por supuesto no se limita la acción pública y la acción privada en una crisis a buscar culpables, porque también nos hemos pasado, yo ya veo como unos 6 o 7 meses solamente buscando culpables. Los grandes economistas del país buscando culpables, cuando la verdad es que hay que ver qué soluciones son posibles en las actuales circunstancias, lo cual no puede suceder si no se puede reconocer los errores, porque usted para corregir tiene que reconocer el error. Aquí se han dicho muchas cosas. Yo creo que el modelo de la Revolución Ciudadana era un modelo llamado a fracasar. En el entorno del siglo XXI nos llenamos de ilusiones en América Latina ante otro evidente fracaso que fue el neoliberalismo manchesteriano, radical, que llevó a los países y a los pobres de todos los países a situaciones intolerables de pobreza. Vean lo que pasa en España. 50% de los jóvenes con PhDs, con maestrías, desempleados. Entonces, se esperaba una respuesta para corregir esos errores. A mi juicio, el modelo chavista fracasó, no era el modelo adecuado. Mire, entonces ahora, el presidente está tomando medidas... Una pregunta, con mil respetos en general. El señor presidente debió alegar, digamos, ante sus contertulios y ahora hermanos del alma, los presidentes de Venezuela, de Bolivia, de Argentina, incluso de Chile. Él debió abrirse, digamos, de ese modelo, e intentar hace un par de años, por ejemplo, una propia manera de insertarse en una época en que había mucho dinero en nuestros países. Era la época en que las materias primas dominaban el ambiente de todo el planeta y no supimos aprovechar. No, el problema fundamental, yo creo, es que el joven presidente Correa salió de Lovaina, fue a los Estados Unidos y vino a gobernar, lleno en la cabeza de teorías, pero con muy poca experiencia, y para ir a sentarse en Carondelet la gente debe ser probada como en un país serio. ¿Es como un nuevo rico? No como un nuevo rico, como un muchacho que llega lleno de ideas mariposas en la cabeza, pero ya en 8 años parece que está aprendiendo la realidad de la economía global, la realidad del mundo en el que vivimos, que no podemos decir por arte de abracadabra me zafo del capitalismo, me libero del capital financiero especulativo y hago una burbuja de desarrollo en un modelo, en un país sin una representación real en el poder mundial, que eso es el Ecuador. Entonces, lo grave es que usted no puede pensar en gobernar bien cuando se ha dejado dominar de su ego. Entonces, ya el presidente dice, mi palabra es sagrada. O sea, mi palabra es tan sagrada como la Biblia, ¿no? O si dice, el verdadero prestigio es mi credibilidad. Entonces comenzamos a entrar en un espacio donde no hay cómo razonar las medidas de política, porque entonces viene ya esa... Yo veo mucho como el vértigo del fracaso de Hitler, ¿no? Llega un rato en que comienza a tomar decisiones, otras decisiones, y comienza a querer tomar decisiones correctas, pero va y dice estas cosas en las sabatinas, mi palabra es sagrada y cosas así. ¿Qué inversionista va a decir voy a un país donde la palabra de un presidente es sagrada? Mire, Gonzalo, ahora argumentan de manera sofisticada, inteligente. Por ejemplo, dicen, ya el Estado hizo su parte, ahora le toca al sector privado. Como quien dice, así mismo estuvo previsto, no es que nosotros nos equivocamos. Y cuando lo lógico habría sido un sector privado fuerte y un sector público fuerte.
no es cierto, porque también el liberalismo radical casi quiso hacer desaparecer al Estado. La experiencia nos dice que un Estado fuerte y un sector privado fuerte permiten el desarrollo. Entonces, Gonzalo, los socialistas han partido siempre de la importancia de la planificación. Vea usted el director Semplades, se pasa dirigiendo socializaciones. ¿Y qué pasa con la planificación? Si hubieran planificado, Gonzalo, yo en mi clase de geopolítica en la universidad, desde hace 4 años venimos hablando de la geopolítica del petróleo y de cómo esos precios eran insostenibles. ¿Cómo es que Semplades no pensó así? ¿Cómo es que el presupuesto anterior, se les ocurre aprobar con un petróleo de $80? Entonces, se han cometido errores. Yo veo que hay un interés y veo que el propio presidente está tomando medidas para corregir los errores. Yo creo que ahora todos los políticos, todos los ecuatorianos, debemos aportar a corregir, porque también oigo mucho en los medios. Hay personas que están felices, quizás baje el petróleo a 20, como si el señor Correa es el que se va a perjudicar. Nos fregamos todos. Entonces no es que... Y él menos que todos. Él posiblemente menos que todos. Entonces el problema del país es un problema de todos. Estamos en una crisis aguda. De esta crisis hay culpables, pero no nos vamos a pasar repitiendo como loros cuáles son los culpables. ¿Cómo le tornamos, general, al señor presidente confiable para que administre esta crisis? Bueno, porque con dinero ya le conocemos de lo que es capaz. Ahora sin dinero... No, Gonzalo, con dinero demuestra que no es un presidente capaz. De lo que es capaz, digo yo. De lo que es capaz, sí. Claro. De lo que es capaz, sí. Pero mire, yo creo honestamente, las soluciones de este país no van a pasar por Correa. Él mismo se ha inhabilitado para poder sacarnos de donde nos ha metido. Yo creo que aquí el país entero tiene que reflexionar. Tenemos que rescatar la democracia, rescatar la política, y tenemos que pensar en el país post-Correa con grandes acuerdos nacionales que no son volver al pasado, no es volver a darse abrazos con los de siempre, es mirar hacia el futuro con una visión. Yo quisiera que sea con una visión del socialismo democrático, que es el que en el mundo entero ha sabido mostrar acción positiva, políticas públicas positivas para atender el bienestar de la gente. ¿De qué Ramiro González, un cuadro ciertamente político que en algún momento va a tener que incursionar en opciones mucho más conflictivas, si es que naturalmente el buen recuerdo de la población lo concede? Sin embargo, él, que es un mundo político aparte, porque así lo ha determinado a través del movimiento Avanza, ha aglutinado a un grueso número de ciudadanos que más o menos tienen su perfil, muy inquietos por la realidad nacional, buscan el poder, creen que tienen un modelo de ejercicio gubernamental más aceptable, le calculan a la gente, le visualizan qué es lo que más busca la gente. ¿Qué es lo que más busca la gente? Sería la primera interrogante. Y segundo, ¿cuáles son las responsabilidades que a usted le atormentan hasta haber llegado a este espacio tan crítico de la economía y de la política nacional? ¿En dónde usted contribuyó para bien o para mal? Ramiro González, Cadena Democracia. Gracias, Gonzalo. Un saludo a los amigos Capaco y al economista Hidalgo. Gonzalo, usted comenzó esta intervención diciendo que pedía humildad para analizar lo económico, y yo en cambio pido realismo, porque humildad no sé si la vayamos a obtener, pero realismo debemos demandar los ecuatorianos, que se analice la crisis en forma real, prudente,
yo comparto con Paco, decir, mire, ya nos hemos cansado del diagnóstico, que hubo exceso de gasto, que el petróleo, ya estaremos, o sea, pero tenemos una realidad enfrente terrible. Yo no comparto mucho el optimismo del ministro de la Política Económica. Yo creo que la situación del país es muy crítica. Y muy crítica porque no se tomaron los correctivos a tiempo de cosas de mediano y largo plazo, Gonzalo, que yo quiero insistir. El grave problema de los ecuatorianos es que nos quedamos exclusivamente analizando el corto plazo, y ahí nunca vamos a tener los grandes acuerdos nacionales que propone Paco. Si lo vemos al Ecuador en un mediano y largo plazo, por supuesto que van a haber acuerdos, ya no los grandes acuerdos, los mínimos acuerdos para que este país pueda salir adelante. Yo creo que, por ejemplo, una de las tareas fundamentales en este país es mejorar los niveles de productividad de los sectores más dinámicos de la economía, la agroindustria, por ejemplo. No es posible que nosotros estemos produciendo 10 quintales de café por hectárea y Vietnam produzca 70, o que Costa Rica produzca 40% más cajas de banano por hectárea que el Ecuador, a pesar de que somos la capital bananera del mundo. Eso se agrava aún más en una economía dolarizada, porque perdemos mucho más competitividad. Entonces realmente el sector empresarial tiene que hacer un esfuerzo enorme, sobrehumano, para poder ser competitivo afuera. La productividad es básica para poder ser competitivos afuera. Entonces yo creo que uno de los déficits que tenemos como política económica es eso, no haber logrado un nivel de productividad adecuado en sectores como la agroindustria, como les decía, primero la agricultura, después obviamente como consecuencia la agroindustria, pero sectores también industriales que han hecho un esfuerzo grande. Yo cuando estuve de ministro visité muchas empresas y créeme, Gonzalo, aquí lo dije, yo tenía un optimismo fabuloso porque hay un sector empresarial muy dinámico, joven, muy bien preparado, ya no es la empresa familiar de antaño, ahora es una empresa que tiene directivos formados para administrar empresas. Entonces, eso se vio truncado porque yo decía, este es el momento ya de decirle al sector privado, bueno, se ha hecho la infraestructura necesaria para la competitividad sistémica, mal, bien, lo que sea, pero la tenemos, ¿no es cierto? Ahora hay que empujarlo al sector privado, darle esa tranquilidad, como yo decía, para que incluso, como ya el ministro lo oímos hace un rato, como yo dije, para que la dolarización ni se estrese, o sea, ni siquiera estemos pensando en aquel sueño de querer quitar la moneda. Pero hay cosas que obviamente nos ponen los pies sobre la tierra, porque una cosa es querer y otra cosa es que se produzcan los hechos, ¿no? A mí me preocupa, por ejemplo, el fallo de la OXI, que se dice que va a ser a fin de mes. Ahí son 2.000 millones de dólares adicionales. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cosas, Gonzalo, yo creo que... Claro, y se dijo, o sea, mire, el Ecuador necesitaba obviamente infraestructura, nosotros éramos muy escasos en vías de comunicación. En Paco, que es un experto logística, el Ecuador no tenía. Ahora ha mejorado algo de eso y obviamente era lo importante. Después nos salen con la ley de herencia y con la ley de plusvalía, que fue digamos, la flecha exactamente en el sentido opuesto a lo que el momento de la economía necesitaba. Habíamos logrado que el sector privado se reúna con el presidente. Tuvimos una reunión incluso muy buena donde incluso las peticiones del sector privado se quedaban cortas frente a lo que el presidente ofreció. Entonces yo salí de ahí, de esa reunión, muy fortalecido y decía, ¡qué bueno! ¿No? Pero después se salen con estas cosas, con una política laboral tan errática que realmente nadie, ningún empresario que viene de Europa, cuando tiene la posibilidad de aterrizar en Bogotá, tiene la posibilidad de aterrizar en Santiago o en Lima, va a querer invertir en el Ecuador. Entonces el esfuerzo que está haciendo la ministra Celi debe ir acompañado de un solo discurso. ¿No? Ya no el doble discurso, ya no le funciona al señor presidente de la República. Tiene que ir en un discurso claro,
nosotros hemos propuesto que hagamos un acuerdo nacional, no que el presidente diga yo voy a hacer, porque quién sabe, él no es el próximo presidente, sino hacer un acuerdo nacional entre los actores sociales, políticos de este país, para decir, a ver, llegue quien llegue, primero este año y medio o casi 2 años que tenemos del presidente Correa, y los próximos 4 años del presidente que llegue, no se toparán ni las leyes tributarias, ni laborales, o sea, un acuerdo ni mineras, técnico, no político, para que el empresario tenga certeza de mediano plazo, no de corto plazo, porque nadie va a venir en el corto plazo a invertir un centavo en el Ecuador. Pero eso se requiere de madurez, y ahí sí de humildad, de saber que, como ellos mismos en un seminario que trajeron hace 15 días, hace un mes más o menos en Flaxo, la trajeron a la politóloga Chantal Mouffe, que ella habla de la democracia agonística, o sea, lo contrario del antagonismo, es decir, de profundizar la democracia, pero reconociendo al adversario. Por favor, que la lean. Es una de las filósofas más importantes del mundo en este momento, y que les vino a plantear aquello. Entonces, yo sí creo que este momento le debemos al Ecuador sensatez, los líderes políticos y sociales. Porque, Gonzalo, los partidos políticos que tenemos posibilidad de llegar a gobernar este país, queremos un país viable, pues. No queremos un país que, obviamente todos queremos que el presidente Correa acabe su mandato, pero no queremos que nos dejen un país destrozado, pues. No solo por la gobernabilidad del próximo periodo, sino, como decía Paco, porque el pueblo ecuatoriano no sufra. Entonces, Gonzalo, la sensatez ante todo, priorizar las obras fundamentales. El ministro decía, sí, pero es que nos van a financiar y por eso queremos hacer en el sur una torre, pero al financiamiento hay que pagarlo, pues. Y yo creo que más bien, en vez de financiar esa obra, digámosles a los chinos, oye, financienos la autopista Quito-Guayaquil, pues, que es una obra productiva que va a generar flujos de comercio. O sea, priorizar las obras. Usted se enamoró de ese proyecto, qué pena que no se lo pudo Yo, lograr. desde que era prefecto, acuérdese, Paco, que cuando Paco era alcalde hicimos reuniones, porque pensábamos que era fundamental, y esa es la única vía que no se la ha hecho. Yo les quiero pedir el enorme favor de siempre, en general, señores economistas, es que esta premisa le tiene con un pendiente importante, o le dejan ustedes con un pendiente sustantivo al público. Yo quiero que continuemos a primera hora o segunda hora de mañana, como usted quiera ver. Sería segunda hora, me acordé de lo lejano que vivía el general Moncayo. Entonces, para que... Pero Paco es madrugador, pues, no que hace deporte en la mañana, Paco. Sí. Entonces, ya nos ponemos de acuerdo en la hora. Si es que quieren este momento, ¿sería temprano a las 7 o sería a las 8? A las 8. Ok. Nos compromete, economista. Sí, tengo un seminario a las 8, yo preferiría a las 7. No tengo problema. Ya, a las 7 de la mañana, entonces les agradezco muchísimo. Señoras y señores, hasta mañana.